Pues estamos en el tiempo, vamos a iniciar la clase. Bienvenidas hermanas y hermanos en la fe de Jesucristo, la paz del Señor sea con ustedes. Esta es nuestra sesión número 5 de la clase de ética cristiana. Y vamos a continuar con una serie de charlas introductorias acerca de lo que es el planteamiento ético dentro del pensamiento cristiano. Todas hacemos decisiones constantemente y me refiero a decisiones éticas. Hay decisiones que no son éticas porque no implican si es correcto o no es correcto en términos morales. Ahí puede haber muchas decisiones que tienen que ver con aprovechamiento de recursos o tal vez con manejo de los tiempos o tal vez con gustos o preferencias, pero que no necesariamente son a una referencia a si es una conducta moralmente aceptada o no. Pero aún dentro de lo que manejamos cotidianamente, hay muchas decisiones que nosotros hacemos sobre nuestros criterios que tenemos de ciertas prácticas, ciertas conductas, ciertas preferencias, nuestra ideología, la manera de cómo determinamos algunas de las costumbres de nuestra sociedad, tiene que ver con valores éticos. Entonces vamos a continuar con esta introducción que hemos estado haciendo durante las primeras sesiones y para esto voy a compartirles las diapositivas de esta sesión. Y pues vamos a comenzar con lo siguiente. Una pregunta que nos hacemos en términos de la ética y que es la pregunta básica es ¿por qué debería adoptar el punto de vista moral? ¿Por qué yo como persona debería adoptar un enfoque o una perspectiva desde la moralidad? Esta es la pregunta con la que se comienza, es la pregunta clave. Y esta pregunta vamos a desglosarla en estas implicaciones. En primer lugar, diríamos que es una pregunta que se refiere o se remite a lo siguiente. ¿Por qué deberíamos aceptar el punto de vista moral como una fuerza guía en mi vida? ¿Por qué? Porque cuando hago la pregunta sobre el por qué adoptar un enfoque moral en la vida, tiene que ver con el aspecto, tiene que ver con el sentido de que la moralidad se convierte en una determinante para nuestra existencia. Cuando uno asume valores personales, uno va a acomodar su vida a esa serie de valores morales y esa serie de valores morales se va a convertir en una fuerza, en un impulso, se va a convertir en determinante de nuestra existencia. Vamos a aprender lo que es bueno y lo que es malo según ciertos parámetros de ética y vamos a dejar que estos determinen, marquen nuestra existencia. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué adoptar un punto de vista moral? Lo que estamos diciendo, ¿por qué adoptar este conjunto de declaraciones o este sistema de vida que se va a convertir en guía en mi existencia? Y lo otro es que en esta pregunta hay que distinguir
lo que son los motivos de las razones. Uno puede tener motivos, y los motivos puede ser de que si yo adopto cierto estilo de vida, con eso me puedo conseguir el favor de la familia, de una sociedad, con esto puedo conseguir el aprecio de ciertas personas que son significativas para mí. Y las razones se refiere a los argumentos de por qué un valor es válido o por qué yo puedo tener ciertas convicciones lógicas o ciertas convicciones intelectuales de adoptar un punto de vista moral. No es lo mismo motivos que razones. Algo tiene que ver con las emociones, con las intenciones en cuanto a que logro ciertos beneficios afectivos, y lo otro tiene que ver con lo que puedo llamar como mis argumentos. Esta pregunta de por qué adoptar un punto de vista moral en la vida, también tengo que explicarlo en tanto que el término debería se refiere a algo racional y no tanto a algo moral. Es el argumento de por qué debería, es buscar las razones. ¿Cuáles son los elementos intelectuales? ¿Cuáles son los elementos de la lógica? ¿Cuáles son los elementos de pensamiento por los que es favorable adoptar un estilo de vida sujeto a principios, a normas? Todos tenemos una práctica en términos sencillos, amplios. Todos tenemos una práctica moral, pero puede ser que el contenido de esta moralidad sea diferente dependiendo de las referencias que cada uno tenga o del sustento que cada uno establezca como elemento de moralidad. Hay dos grandes modelos de la ética, dos grandes modelos. Dentro de esto hay sus derivados, pero hay dos grandes modelos de ética y esto los tratamos de comprender ahora. Hay un modelo que es denominado egoísmo ético, y lo que significa es que el ser moral está determinado sobre si es lo mejor. Y lo mejor es si hace referencia a algo que produce bienestar, placer, felicidad, utilidad. Tiene que ver con un elemento humano. El elemento humano puede variar. El elemento humano puede ser algo distinto dependiendo del enfoque de cierta filosofía, pero tiene entonces su referencia al ser humano. Así que este modelo se le conoce como el modelo de egoísmo ético. Y dentro de eso pues están varios esquemas que veremos en la siguiente sesión. Y el otro grande modelo es el modelo deísta. El modelo deísta hace referencia a Dios, y esto implica que ser moral es en razón de que hay una ley moral que es verdadera y que está constituida por una normatividad, por un conjunto de mandatos que son otorgados por un Dios bueno, justo, sabio, amoroso, y porque en nuestra naturaleza, en nuestra condición como seres humanos, fuimos diseñados por Dios para hacer lo correcto. Así que hay estos dos grandes modelos. Para nosotros como cristianos nos hemos sometido al modelo deísta. ¿Por qué una conducta es determinada como correcta o incorrecta?
porque hemos interpretado, hemos comprendido que el Dios que tiene un carácter moral, justo, bueno, amoroso, ha dado dirección a la vida del ser humano. Y porque fuimos creados para lo bueno, entiéndase el conjunto de virtudes determinadas por este Dios en la palabra revelada. Así que hay estos dos grandes modelos. Ahora bien, aprendemos o analizamos la ética porque partimos de este principio que la moralidad se aprende. La moralidad es algo que se aprende. Existen un mínimo de personas que no tienen todos los elementos de conciencia moral, es un problema mental, pero digamos que casi en la totalidad de los seres humanos estamos con una conciencia, entiéndase conciencia moral, conciencia que puede aprender, que puede incorporar la normatividad y puede respetar esa normatividad. La moralidad es algo que se aprende, pero dentro de esto entendemos lo siguiente, que el razonamiento moral está mediatizado por los factores sociales. El ser humano llega en blanco y si bien tiene la conciencia, esto es, tiene una capacidad intrínseca en su condición humana, tiene la capacidad para aprender y va a desarrollar un conjunto de elementos donde va a ir incorporando lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero ese de lo que es correcto, lo que no es correcto, pues va a estar mediado por el tipo de cultura, por el contexto en el cual está cada individuo, en el cual está cada ser humano. Recuerdo el relato de unos misioneros que llevaron el evangelio a ciertos grupos africanos y que en algún momento, cuando el predicador contó la historia de Jesús y de Judas, le llamó la atención que cuando contaba acerca de Judas, todos lanzaban gritos así de júbilo. Y cuando contaba de Jesús, permanecían sin ninguna expresión de gozo significativa. Y entonces preguntó acerca de por qué de expresión diferente, y le explicaron que dentro de esa tribu, dentro de ese grupo, la traición era considerada como algo grande, como algo distinguido. Era bien apreciada la traición. Entonces, dependiendo de la formación de los contextos de ciertos grupos sociales, puede ser que se tenga ciertas virtudes y se rechacen otras características, y puede haber confrontación entre diferentes grupos. Creo que en el conjunto de la sociedad occidental más o menos tenemos los mismos valores, pero igualmente tenemos bastantes diferencias en particulares a veces de un grupo social a otro grupo social, o de una nación a otra cultura nacional. El ser humano es socializado por su contexto y a su vez él mismo va a dar forma a la sociedad una vez que le toca reproducir las reglas o alterar o modificar las reglas de convivencia. En términos cristianos, en términos bíblicos,
nosotros podemos tener esta visión inicial. Como seres humanos, estamos sujetos a una naturaleza de pecado. Esto es de que el hacer lo correcto no nos nace de forma automática. No hacemos lo correcto en forma absoluta siempre. Los seres humanos tenemos una inclinación hacia lo pecaminoso. Esto es, tenemos una inclinación profundamente egoísta, una inclinación hacia sacar beneficio en todas las situaciones, tenemos una inclinación a ganar en medio de cualquier de cualquier ambiente, de cualquier negociación, de cualquier relación. Lo que queremos hacer es ganar y obtener beneficios. Estamos sujetos a una naturaleza de pecado y este es un punto desde el cual partimos para poder entender que nuestra conciencia moral debe de ser moldeada por la palabra revelada, por la palabra eterna. Además de que vivimos o además de que nacemos con una naturaleza inclinada a la rebelión, al egoísmo, también debemos de considerar que vivimos en un mundo condicionado a sus propias reglas. Vivimos en un mundo que ya tiene su propia normatividad y es un mundo, según el juicio bíblico, un mundo caído. ¿Qué clase de cultura puede hacer un ser humano que ha caído en el pecado? Es una cultura igualmente pecaminosa. Existía una tendencia a pensar de que el ser humano puede llegar a construir una cultura perfecta. Por ejemplo, hay un autor que se llama, se me olvidó en este momento Skinner, Friedrich Skinner, que escribe un librito que se llama Walden 2. Y en ese libro, él lo que habla es acerca de cómo construir una sociedad perfecta. Y entonces hablan de formar a los seres humanos desde niños en conductas que sean validadas, que sean aceptadas por el conjunto de los que formen esa comunidad. Y entonces su visión es de que si hacemos una educación perfecta, se puede formar sociedades perfectas. Es la misma idea que se tienen en las utopías. En las utopías es el ideal de que los seres humanos dejan de lado todo lo malo, lo egoísta, lo perverso, lo oscuro de sus intenciones y solo aparece lo bueno y entonces pueden formar comunidades maravillosas. El punto es de que eso no existe en la realidad concreta. No existe. Son visiones utópicas de lo que quisiéramos que fuese la vida, pero la verdad es que no existe, ¿no? No existe. Ni siquiera lo podemos ver entre los personajes bíblicos. Si miramos la condición previa al diluvio y miramos la sociedad posterior al diluvio, lo que vamos a encontrar es que la sociedad que fue causa del diluvio es lo mismo que va a aparecer después del diluvio. Por un tiempo aparece una sociedad correcta, una sociedad de los rescatados de esta familia de Noé, sus hijos, y son los justos, obedientes delante de Dios, pero tan pronto como bajan del arca, empieza la conducta pecaminosa. El ser humano nunca podrá formar por sí mismo una sociedad perfecta, porque está marcado el ser humano por el egoísmo, por la avaricia, por la ambición desmedida de querer ser más que los otros y no importa si pasa por encima de los demás. Así que
entendemos que el mundo en una comprensión bíblica es entendido como un sistema de relaciones injustas, un sistema de relaciones incorrectas. Habrá dentro de esto cuestiones válidas, pero hay también muchos elementos que la señalan como un sistema de vida incorrecto. Y como seres humanos, entendemos que podemos desarrollar una conciencia moral. Cuando se habla de la conversión, cuando se habla del arrepentimiento, en griego metanoia, quiere decir darle vuelta a la vida. Es adquirir una conciencia moral más sana, más recta, más acomodada a la revelación de Dios. Y entonces podemos apropiarnos de una vida diferente. No solo por nuestro esfuerzo, no solo por nuestra voluntad, sino porque hay una intervención de Dios a través del Espíritu para operar en nuestra conciencia y darnos también la fuerza para adquirir la virtud. No solos no podríamos los seres humanos, porque ni siquiera queremos cambiar, ni siquiera tenemos la total disposición de cambiar nuestra condición. Es Dios quien nos convence de que nuestra vida debe ser diferente y es Dios quien nos da la fuerza para apropiarnos de una conciencia moral distinta. Y por medio de Él apropiamos virtudes. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, comprendemos cómo es que las personas que tenían estilos de vida egoístas, estilos de vida injustos, llegan a una actitud de valores diferentes. Hay muchos ejemplos, pero un ejemplo, baste ahí la carta a Filemón, una carta que le escribe Pablo a este hombre que tenía una congregación en su casa. Filemón es un hombre rico. A Filemón se le había escapado un esclavo de nombre Onésimo. Onésimo había huido, estaba en la cárcel porque lo atraparon, porque el solo hecho de ser esclavo y escapar de su amo, sin que su amo le dé un documento de libertad, pues lo convertía en reo perseguido. Y al parecer habría robado, le habría quitado bienes a su amo, a Filemón. Y entonces él tiene una conversión, evangelizado por Pablo, y luego lo envía de regreso a la casa con la carta que ha escrito, que es la carta a Filemón. Y es muy interesante todos los elementos morales que están escritos en la carta, elementos que tienen que ver no solamente con un comportamiento entre ellos, sino cómo es que ha cambiado la relación con Dios, y a partir de eso pueden ellos establecer nuevas pautas en su relación. Y entonces ahí el apóstol Pablo le dice a Filemón que tiene que recibir a Onésimo como si fuese Pablo mismo, como un hijo que ha engendrado en las prisiones, y que si algo le debe Onésimo, que lo ponga a cuenta de Pablo. Aquí nosotros vemos estas virtudes morales que tienen que ver con solidaridad, con sacrificio, con renuncia, con el perdón, porque es lo que da pautas para nuevas relaciones sociales. Estos son valores morales, y estos valores morales los aprendemos en el Evangelio. Y también partimos de otra premisa, y es el hecho de que puede haber un crecimiento en la virtud. Ninguno de nosotros se puede mirar como un producto ya terminado. Todos seguimos estando en proceso de desarrollo. Todos seguimos teniendo una persuasión en la conciencia moral de que hay cosas que deberíamos de dejar y hay cosas que deberíamos de incorporar. Hay algunas conductas a las cuales deberíamos de renunciar radicalmente y hay algunas cosas que deberíamos de incorporar. Y estamos en este proceso. Hay un crecimiento virtuoso. Así que tengamos esto como un elemento fundamental. La moralidad se aprende. Uno de los estilos
que predominan en nuestro tiempo, una de las filosofías éticas que prevalecen en nuestra época es el llamado relativismo. Y quiero que veamos por qué necesitamos reflexionar, aprender sobre la ética cristiana para poder resistir las tendencias de la cultura contemporánea. El relativismo se quiere plantear como la validez para el pensamiento actual. Y se utilizan diferentes argumentos. Si han escuchado ustedes la siguiente metáfora, se cuenta que a 4 personas invidentes, 4 personas ciegas, que no conocían lo que era un elefante, se les puso junto a un elefante. Pero a uno se le puso en la pata del elefante, a otro en la panza del elefante, a otro tocando el colmillo del elefante y a otro tocando la trompa del elefante. Y luego se les pidió que describieran cómo era un elefante. Y cada uno dijo según su experiencia, según la parte del elefante que habían tocado. Uno dijo que un elefante era como una columna grande, enorme, que se alargaba hacia arriba. Otro dijo, no, un elefante es más bien como una enorme bola. Es una esfera grandísima. Otro dice, no, un elefante es algo liso y curvo. Y otro dijo, no, un elefante es como una manguera. Entonces, la aplicación es, todos están diciendo la verdad. Entonces todos tienen razón. Y esto se aplica para decir, cada persona tiene una experiencia en la vida, cada persona ha tenido un contexto en el cual se desarrolla y por lo tanto llega a ciertas conclusiones, entonces sus conclusiones son válidas porque parten de una perspectiva muy personal. Y entonces a lo que se dice es que lo verdadero es lo que cada uno afirme, lo que cada uno diga. Y esto, en términos religiosos también, algunos lo están diciendo, que la verdad es lo que cada uno crea. La verdad es lo que cada uno sienta. Y en términos de la moralidad es que hay que hacer lo que cada uno quiera hacer. Porque no hay verdades absolutas, no hay verdades totales, no hay verdades globales, lo único que hay son verdades parciales. Y las verdades parciales son lo que cada uno tenga como experiencia. Aquí enumero algunas refutaciones al relativismo. Si ustedes quieren ver una refutación más amplia, ustedes pueden ir a este link que está aquí en la diapositiva. Es mucho más completa y aquí enumero algunos de estos planteamientos para refutar el relativismo. Por un lado, el relativismo se refuta a sí mismo porque dice todo es relativo, ¿no? Todo es relativo y eso ya es un absoluto. Es un absoluto decir que todo es relativo. Es un absoluto decir que todas las verdades parciales son igualmente válidas. Pero eso se refuta a sí mismo, porque eso también habría que relativizarlo. No puede ser una verdad absoluta si está hablando de la validez del relativismo. El relativismo, para poder establecer su criterio, necesita usar valores absolutos. Y el valor absoluto es el valor de cada individuo. El valor absoluto es la verdad de cada experiencia, de cada perspectiva de vida, de cada juicio moral, ya son absolutos. Como diciendo, todos esos valen.
La opinión de cada persona vale, la perspectiva de cada persona cuenta, entonces son referencias absolutas. Si admitimos el valor último, el valor total del relativismo, lo que vamos a encontrar es que el relativismo va a plantear muchas veces verdades en conflicto. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántos son 2 más 2? 4. Y alguien contesta, no, 22. Entonces, puedo tener resultados totalmente distintos y decir que las dos cosas son válidas. Y voy a encontrar que en muchas situaciones voy a pretender emplear de una forma o de otra sin que se establezca como un criterio válido para relaciones de conveniencia. Porque yo puedo decir 2 más 2 son 22. Ok, está bien, hay que respetar, es su propia experiencia, es su punto de vista. Pero si alguien me dice, te ganaste $2 por el trabajo de hoy y por el trabajo de ayer son otros $2. Entonces, ¿cuánto te debo? Y yo le digo, me debes $22. No, dice la persona, ¿verdad?, que me va a pagar. No, te debo $4. No, me debes 22. Es que 2 más 2 son 22. Y entonces puede ser de que tengamos verdades en conflicto. Estoy hablando de un ejemplo tal vez demasiado trivial, pero esto puede suceder en términos éticos, en términos morales. El relativismo es una creencia y no se puede probar a sí misma. Es una creencia. O sea, no corresponde con algo objetivo, sino que es una creencia. Es una imaginación, es una fantasía. Y entonces no es algo que se pueda comprobar, no es algo que se pueda demostrar. Por ejemplo, si yo digo, una persona mintió sobre una información. Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y le pregunto a una persona por una calle y la persona me dice, no, esa calle se encuentra hacia el norte, tienes que caminar como unas 6 cuadras. Y entonces yo camino hacia la dirección que me dice la persona y llego a donde supuestamente es y no está ahí la dirección. Y entonces encuentro una orientación más correcta y resulta que estaba en dirección opuesta. Y yo digo, esa persona me mintió porque quería que yo me alejara más de mi punto de referencia. ¿Qué intenciones tuvo? Y entonces yo puedo argumentar o puedo especular acerca de qué intenciones pudo haber tenido la persona. ¿Y en qué me baso? Para decir que la persona me engañó intencionalmente. Bueno, no importa si hay una prueba o no hay una prueba, a mí me parece que así fue. Y entonces ustedes pueden ver que en este tiempo hay mucha gente que se guía por lo que se imagina, por lo que llega a creer que es la razón de por qué suceden ciertas cosas. Estamos viendo cuántas opiniones hay sobre la razón de la pandemia y sobre el tratamiento de la pandemia y sobre la curación de la pandemia, y muchas cosas son creencias, no son argumentos científicos, no están basados en razonamiento, no es intuitivo, sino es creencias, pero la gente está segura que su creencia es verdadera. Es un problema el relativismo porque no se basa en elementos objetivos,
sino en simples imaginaciones o deducciones. Otro problema del relativismo es la dificultad de encontrar la verdad. ¿verdad? Perdón, la dificultad de encontrar la verdad no significa que sea imposible encontrar la verdad. Mucha gente, ante la dificultad de descubrir lo verdadero, prefiere decir, bueno, como es muy difícil saber lo verdadero, mejor me quedo con mi verdad. Me quedo con esta verdad y si eso no es, pues ya me voy a dar cuenta, ya lo voy a entender en algún momento, ya lo voy a reconocer o ya lo voy a descubrir después. El hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible encontrar la verdad. Por otro lado, el relativismo cultural es insostenible. ¿Qué es esto del relativismo cultural? Es que hay antropólogos o hay sociólogos que explican que los valores son culturales. Como aprendemos en medio de una sociedad, entonces lo que cada sociedad aprende, eso es lo válido. Y cuando se empezó a tener conocimiento de las culturas del mundo, se ha llegado a afirmar que lo que hacen en cada cultura, eso es válido, porque es su propia cultura. Si así fuese, aquí en México todavía hay algunas comunidades indígenas que venden a sus hijas. Hay familias o padres, refiriéndome a los varones, que venden a sus hijas, siendo niñas, adolescentes, las venden. Todavía ocurre en algunas culturas de nuestros pueblos originarios. Si nosotros decimos que eso es válido porque es su valor cultural, entonces no tendríamos nosotros ninguna fuerza, no tendríamos un argumento para poder llegar ante ellos y decirles, saben que esto no se debe hacer. ¿Y por qué no se debe hacer si esto es algo que traemos desde 500 o 1000 años, así ha sido nuestra forma de vida? El hecho de que alguien practique algo no significa que porque lo ha practicado es válidamente correcto. Entonces no aceptamos el relativismo cultural. Por otro lado, si todo es válido, entonces no existe el criterio de mejorar. Si lo único que cuenta es que cada quien vive en su verdad, entonces no puedo llegar a enseñar algo mejor, porque lo que cuenta es que cada quien vive en su verdad. Entonces no tengo por qué cambiar los criterios de los grupos que viven a su manera. Bien sea que sean una comunidad indígena, pero bien sea que sean un cártel dedicado a la extorsión o un cártel dedicado a la producción de droga y venta, por supuesto, de droga. Si todo es válido, no existe el criterio de mejorar. Si hay familias que se dedican a robar, pues entonces que se dediquen a robar porque así han crecido, son sus valores, así viven en su barrio, esa es su manera de que han llegado a validar su existencia. Si todo es válido, entonces la verdad y la moral serían cuantitativos y no cualitativos. Tendrían que ver con la cantidad de las personas que creen en una determinada manera y no tanto la calidad. Y sin embargo, nosotros hemos de entender que no siempre las mayorías tienen la verdad. Las minorías pueden ser el rescate de una sociedad porque una minoría puede tener los mejores valores de una cultura. Si nosotros aceptáramos el relativismo,
entonces se podrían aceptar costumbres o acciones absurdas. Hay acciones que son absurdas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en la cultura grecorromana les mencionaba en una sesión anterior que si el padre de familia no recibía bien o no miraba bien a una niña o a un niño, pues fácilmente lo abandonaba y sin ningún cargo legal, no había ningún juicio penal para el padre de familia. Estaba dado que tuviese que hiciese ese acto, porque le parecía que era enfermizo, que no se iba a lograr ese niño y entonces lo mejor era matarlo. Entonces se pueden hacer o se pueden aceptar acciones absurdas. Si un niño nace con una deformación, entonces puede ser que haya culturas que quieran matarle para no invertir médicamente en su tratamiento. Hay acciones que son absurdas. Leí esta semana acerca de un padre que está pidiendo casarse con su hijo biológico. No solo es una relación homosexual, sino es un incesto. Está pidiendo que la autoridad le permita tener esta cohabitación de pareja. Si todo es válido, entonces lo que pretenden ciertos sectores de la población, como es tener relaciones sexuales con niños, entonces no habría para qué juzgarles, porque en su mente de estos grupos es aceptable. Si el relativismo es válido, entonces se podría legitimar la injusticia. ¿Cómo podemos enjuiciar las acciones del nazismo? ¿Cómo podemos enjuiciar los crímenes de guerra? ¿Cómo se pueden enjuiciar la aniquilación de poblaciones enteras? El relativismo puede llegar a legitimar la injusticia. ¿Sí me explico? ¿Por qué es que es muy importante cuestionar los valores, cuestionar la forma de pensamiento de una determinada cultura? Porque el hecho de que lo diga la mayoría no significa que sea lo mejor. En el sentido bíblico, debemos ser movidos por la búsqueda de la verdad. El término hebreo es emet y la verdad significa algo que es fiable o digno de confianza. Son las acciones o las palabras que corresponden con los hechos. Es algo perdurable, es algo genuino y está basado en el carácter de Dios. Dios es emet, Dios es verdadero, no es arbitrario ni caprichoso, Él es fiel a su pacto y es constante. Y Dios espera que sus seguidores, que sus adoradores seamos personas también de verdad. Cristo es la verdad y por lo tanto para nosotros es el fundamento de la ética. Cristo como verdad implica que Él es la revelación plena de la voluntad de Dios. Él nos describe todo lo que Dios quiere, lo esencial de lo que Dios quiere. Cristo como verdad es real y trascendente porque lo fundamenta en su congruencia, en su integridad, en su propia manera de vida. Y Cristo como verdad tiene un propósito de salvación, un propósito salvífico. Es decir, un propósito de que el estilo de vida que tengamos nos llevará a alcanzar una meta elevada, una meta gloriosa. Tiene el propósito de que establezcamos pautas de convivencia sanas, apropiadas, pero también que nos llevan a la redención final. ¿Qué implica andar en la verdad?
Andar en la verdad significa actuar en forma fiable, actuar con integridad, actuar en forma en la que nosotros seamos eh, congruentes con aquello que hemos aprendido de Cristo Jesús. La gente puede confiar en nosotros y nosotros deberíamos de confiar en nosotros y el Señor debería confiar en nosotros. Andar en la verdad significa responder a Cristo de forma adecuada, no en lo que a mí me parece, sino es la voluntad de Cristo, aun cuando esto implique o aun cuando esto signifique algo que no me agrada, aun cuando esto corresponda a algo que no me hace feliz en el momento. Debo responder a Cristo de forma adecuada. En muchos momentos Cristo confrontó a los discípulos y confrontó a otras personas hablándoles acerca de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no siempre fue bien recibida. Como cuando Cristo le habla acerca de la relación permanente en el matrimonio. Los discípulos dicen, ¿cómo que no podemos tener una justificación? Porque en la época de Jesús había dos criterios generales de por qué podía haber una separación de la pareja. Por un lado, Shammai decía que un matrimonio podía separarse únicamente por motivos de adulterio, mientras que Hillel decía, no, puede haber otros motivos. Lo que Moisés enseñó como cosa indecente puede ser si a la mujer se le quema la comida, si es muy gritona, si no hace el quehacer que debe hacer en la casa, si habla mal de sus suegros, en especial de su suegra, si ya se puso fea, es una cosa indecente. Entonces Jesús dice, lo que Dios unió no debería separarlo el hombre, es decir, no debería de llegarse a la ruptura. Y entonces los discípulos dicen, bueno, si es así, mejor ni conviene casarse. Lo que Jesús enseña no siempre es lo que es agradable a la intención humana, porque recuerden que el pensamiento humano, la intención humana, pues está afectado por el pecado. Podemos aprender, incorporar una conciencia moral, comprendiendo cada vez mejor la voluntad de Cristo y teniendo una rectitud en el habla, en la motivación de por qué hacemos las cosas y en las acciones que hacemos. Esperamos que con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, seamos ayudados para obrar en la manera que Dios quiere de nosotros. Hasta aquí llegamos en esta clase. Mi deseo es que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a tener cada día un pensamiento más ajustado, más conformado a la mente y al corazón de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos. El Señor les acompañe y los guarde en todo momento.